buenas, ahora presentaremos teoría de fibras ópticas. Continuamos con la fibra monomodo. Una fibra óptica monomodo es aquella que permite la propagación en un solo modo de luz, específicamente el modo HE11, también llamado LP01. Este tipo de fibra se utiliza para transmitir señales a altas velocidades y largas distancias, ya que evita la dispersión intermodal. Condiciones para que la fibra sea monomodo. Para lograr la propagación en un solo modo deben cumplir ciertas condiciones. Índice de refracción muy similares. El índice de refracción del núcleo debe ser similar al del revestimiento. El núcleo debe tener un diámetro pequeño, alrededor de 10 micrómetros. Y la frecuencia normalizada B debe ser menor a 2.405. Estos factores impiden la aparición de modos superiores, permitiendo solo la propagación del modo fundamental. Estructura de la fibra monomodo. Una característica importante de las fibras monomodo es que aunque viajan principalmente por el núcleo, una parte significativa de la potencia se propaga por el revestimiento, sobre todo cuando el parámetro B es más bajo, alrededor de 1.4 o menos. En estos casos, más del 50% de la potencia se encuentra fuera del núcleo, por lo que el revestimiento debe ser grueso y de materiales con muy bajas pérdidas para evitar una degradación de la señal. Esto significa que aunque el núcleo es mucho más pequeño que en una fibra multimodo, el diámetro total de la fibra, incluyendo el revestimiento, termina siendo similar en tamaño. Esta estructura exige una fabricación más compleja y precisa. Las estructuras de la fibra monomodo son núcleo angosto, necesario para garantizar que solo un modo se propague. El revestimiento grueso y de bajas pérdidas, ya que parte significativa de la señal viaja en él. Y las dificultades técnicas para la fabricación. Fabricar una fibra monomodo representa mayores desafíos técnicos y económicos. El proceso requiere un altísimo grado de precisión en el diseño del núcleo y el revestimiento. Además, conectar dos tramos de fibra monomodo también implica un reto. Se necesita un alineamiento perfecto entre los núcleos de ambas secciones para garantizar que la señal no sufra pérdidas. Esto complica el proceso de empalme o unión entre fibras. Aún así, estas dificultades son consideradas manejables frente a las enormes ventajas que ofrece esta tecnología, lo que ha llevado a la fibra monomodo sea preferida en sistemas de comunicaciones que exigen altas velocidades y grandes distancias de transmisión. Las fibras monomodo presentan dispersión intramodal, también llamada dispersión cromática o dispersión del material. Este fenómeno se debe a que las fuentes ópticas que generan los pulsos de luz no son perfectamente monocromáticas. En otras palabras, cada pulso contiene una combinación de frecuencias ligeramente diferente. Cada componente espectral se desplaza a una velocidad distinta a lo largo de la fibra, lo que provoca que el pulso se ensanche cuando llega al receptor. Este efecto puede afectar la claridad y fidelidad de la señal, especialmente en transmisores a altas velocidades. Además, este tipo de dispersión no es exclusivo de la fibra monomodo, también se presenta en las fibras multimodo. Influencia del índice de refracción. El índice de refracción varía con la frecuencia, lo que afecta directamente la velocidad de propagación de cada componente del pulso. Por eso es importante analizar la relación que se da en la frecuencia angular y la constante de fase B, cual se representa en el gráfico tipo W, como se representa en este. Polarización y birefringencia. El modo LP01, característico de las fibras monomodo, en realidad está compuesta por dos modos degenerados que tienen polarizaciones ortogonales, una vertical EY y una horizontal EX. En teoría, si la fibra fuera perfecta, ambos modos se propagarían con la misma velocidad sin interferencias ni alteraciones de polarización. No obstante, en la práctica las fibras presentan imperfecciones microscópicas, pequeñas variaciones en la geometría o en la distribución del índice de refracción,
lo cual rompe la simetría circular ideal y provoca que estas dos polarizaciones viajen a velocidades diferentes. A estas diferencias entre velocidades de propagación se las conoce como birrefringencias. Se expresan como la diferencia entre los índices de refracción efectivos de cada polarización, P igual a nx menos n sub y. Este efecto puede influir en la estabilidad de la polarización de la señal y debe ser considerado en sistemas muy exigentes. Teoría de la óptica radial o geométrica. Como se me mencionó anteriormente, el estudio de las fibras multimodo puede simplificarse utilizando la óptica radial o óptica geométrica. En esta sección está dedicada para comprender cómo funciona dicha técnica. En la fibra multimodo, el análisis se facilita utilizando el método de óptica radial o óptica geométrica, que permite estudiar el comportamiento de la luz como rayos que se reflejan y refractan en la frontera del núcleo y el revestimiento. Longitud y dimensiones de la fibra. Las longitudes de onda utilizadas para transmitir luz en fibra óptica se encuentran entre los 0.8 y 1.6 micras. Por otro lado, el diámetro del núcleo de la fibra óptica varía de 10 y 200 micras. Esto significa que en relación con la longitud de onda, el núcleo es mucho más grande. Debido a estas diferencias es posible analizar el comportamiento de la luz como si fueran rayos que se reflejan y refractan en las fronteras del núcleo y el revestimiento. Propagación en el núcleo de la fibra. Cuando un rayo de luz viaja por el núcleo, la fibra, que tiene un índice de refracción n1, su velocidad v1 es menor que la velocidad de la luz en el vacío. La refracción entre ambas velocidades se describe mediante la siguiente ecuación: de n1 es igual a la raíz cuadrada de la probabilidad de r1 es igual a la velocidad de luz sobre la velocidad de 1. Un frente de onda es el conjunto de puntos que tiene la misma fase. En caso de una onda plana, el frente de onda es una línea recta perpendicular a la dirección de la propagación. Frente de onda. Dado que el núcleo es más grande comparado con la longitud de onda, los frentes de onda pueden verse como líneas rectas y la luz puede modelarse como un conjunto de rayos rectilíneos, de la figura 7.8. Cuando la luz viaja por el medio con un índice de refracción n1, su velocidad v1 es menor que la velocidad de la luz en el vacío. La relación es v1 es igual a c sobre n1. El índice de refracción indica cuántas veces más lenta es la luz en ese material comparado con el vacío. El índice de refracción n indica cuántas veces la velocidad de la luz en el vacío es mayor en un material específico. Ejemplos: el aire n 1.0, vidrio 1.5 y diamante 2.42. Reflexión y refracción en la fibra óptica. Cuando un rayo de luz pasa en medio con un índice n1 más denso a otro con índice n2 menos denso, ocurre una división del rayo. Parte se refleja de regreso al primer medio, reflexión interna, y parte se refracta, se desvía y entra en un segundo medio. La velocidad del rayo reflectado es mayor y la del rayo reflejado es la misma que la del incidente. Reflexión interna. Ocurre cuando el rayo se refleja en un material menos denso y regresa al material más denso. Los ángulos de incidencia y reflexión son iguales y los rayos junto con la línea normal de la superficie están en el mismo plano, perpendicular a la superficie de la frontera. Ley de Snell. El ángulo que forma el rayo refractado con la frontera se puede calcular usando la ley de Snell, que dice n1 por el coseno del ángulo 1 es igual a n2 por el coseno del segundo ángulo, donde el ángulo 1 es el ángulo incidente, el ángulo de incidencia, y el ángulo 2 es el ángulo de refracción. De aquí se puede obtener el segundo ángulo, que es igual al coseno de n1 sobre n2 por el coseno del primer ángulo. Como n1 sobre n2 es menor a 1, si el ángulo 1 disminuye, entonces el ángulo 2 también disminuye hasta que llegue a 0. En ese punto ya no hay refracción y se produce lo que se conoce como reflexión interna total.
Refracción interna total y ángulo crítico. Cuando el índice de refracción de un material es mayor que el del medio en el índice, es decir que n1 sobre n2 es menor a 1, el rayo de luz puede experimentar refracción interna total. Ángulo crítico de incidencia. El ángulo crítico de incidencia, θc, es el valor mínimo de θ1 para que no haya refracción. A partir de la ley de Snell se reduce el coseno de θ sobre n2 sobre n1. Si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, se produce reflexión interna total. Esto significa que el rayo permanece dentro del núcleo, rebotando continuamente contra sus paredes, formando así un patrón de propagación de reflexión. El ángulo crítico θc es cuando θ2 es igual a 0 y se puede calcular a partir de la ecuación de Snell. Para obtener el valor de θc, la relación entre índices de refracción se usa la siguiente fórmula: θc es igual a θ1 cuando θ2 vale 0, es igual al arcoseno n2 sobre n1. Comportamiento del rayo tras múltiples reflexiones. Cuando el ángulo de incidencia θ1 es menor que el ángulo crítico θc, el rayo de luz se refleja de manera interna, rebotando una y otra vez dentro de la fibra. En cada reflexión el rayo no cambia de dirección, se mantiene dentro de la banda del núcleo de la fibra, pero cambia de fase al reflejarse en cada frontera. Este cambio de fase ocurre debido a la separación de la onda incidente en los dos componentes, una normal, perpendicular, y otra paralela al plano de incidencia. Los desfasamientos de estas componentes se denotan como Δn para la componente normal y Δp para la componente paralela. El cambio de fase al reflejarse un rayo en una frontera se puede estudiar considerando cómo las ondas incidentes se descomponen en estas dos componentes. El análisis de este comportamiento es fundamental en teoría de fibras ópticas y es un tema estudiado en cursos de teoría electromagnética. Ahora vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio 7.8 dice: un rayo de luz viaja dentro de un material con índice de refracción igual a 1.48 y que colinda con otro material cuyo índice es igual a 1.46. Encuentre el rango de valores que puede tener el ángulo de incidencia para garantizar que la reflexión interna sea total. Tenemos esta reflexión de índice de reflexión de 1.48 y de 1.46. Necesitamos hallar estos ángulos para que sea la refracción total. Primero se calcula el ángulo crítico de incidencia a partir de la ecuación 768, que la vimos, que se conoce como θc, el ángulo crítico, es igual al arcoseno de los índices, ¿no?, de n2 sobre n1, que nos da a 9,43 grados. Por lo tanto, si θ1 es menor a 9,43, la reflexión interna es total y no hay rayo refractado, todo se refleja. Propagación en fibras multimodo de índice escalonado. La propagación de la luz en fibras ópticas multimodo de índice escalonado pueden entenderse usando principios básicos de la óptica geométrica. Aunque este enfoque no es tan riguroso como el análisis modal, permite visualizar más fácilmente cómo se comporta la luz dentro de la fibra. Tipos de fibras ópticas. Existen tres tipos principales de fibras ópticas: fibras monomodo de índice escalonado, fibras multimodo de índice escalonado y fibras multimodo de índice gradual. Las fibras de índice escalonado, el núcleo tiene un índice de reflexión N1 aproximado de 1.48 y el revestimiento tiene un índice de N2 que es un poco menor, para que la luz se mantenga rebotando dentro del núcleo. La diferencia entre N1 y N2 se llama delta. Esto es lo que permite la propagación guiada de la luz. Diferencias entre índices. La diferencial es la diferencia entre el índice del núcleo N1 y el del revestimiento N2. En fibras multimodo suelen estar entre 0.01 y 0.03, del 1 al 3%. En fibras monomodo es menor, entre 0.002 y 0.01, del 0.2% al 1%. Relación entre modos de propagación y rayos de luz. Aunque el concepto de modo de propagación no es igual al del rayo de luz, existe una relación cualitativa entre ambos.
Un modo puede representar como la superposición de muchas ondas planas y cada una de estas se pueden asociar con un rayo que viaja perpendicular al frente de onda. A este conjunto de rayos se llama conjunción de rayos y todos viajan en una misma dirección con respecto al eje longitudinal del eje Z. Un modo de propagación no es lo mismo que un rayo, pero están relacionados. Un modo puede verse como la suma de muchas ondas planas. Cada onda plana está asociada a un rayo, y estos rayos forman una congruencia. Todos los rayos de un modo viajan con el mismo ángulo respecto al eje central Z de la fibra. Número de modos y ángulos primitivos. El número de modos en una fibra representada por m es discreto. Esto significa que existe solo m posibles ángulos de propagación para rayos correspondientes, es decir, no cualquier ángulo menor que el crítico garantiza la existencia de un modo propagante. Para que un modo se propague correctamente, las ondas reflejadas deben interferir constructivamente consigo misma. Esto ocurre cuando el desfasamiento total recorrido es un múltiplo entero de 2π radianes. Si no se cumple esta condición, las ondas interfieren destructivamente y el modo no se propaga. Cada modo se puede visualizarse como un rayo que rebota dentro del núcleo de la reflexión interna total. La combinación de ondas incidentes y reflejadas generan un patrón de onda estacionaria en el plano transversal a la fibra. La interferencia constructiva y propagación: si la onda se refuerza a sí misma, se propaga. Si no cumple con las condiciones, se interfiere destructivamente y la onda se atenúa. Ondas estacionarias dentro de la fibra. Cada modo crea un patrón de onda estacionaria en el plano transversal de la fibra. Este patrón se repite a lo largo de la fibra y cumple con las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de frontera. Para que el patrón se mantenga, el ángulo 1 del rayo debe permitir que el desfasamiento total sea 2π, 4π, 6π, etc. Ajuste de ángulo para propagación permitida. A una frecuencia dada, se puede ajustar el ángulo de incidencia delta 1, θ 1, para lograr un desfasamiento total válido. Eso define las direcciones permitidas para la propagación del modo, con la ecuación 7,71. El desfasamiento de cada reflexión en la frontera depende de la polarización de la onda. Se usa la ecuación 769 y la 770 dependiendo del caso. Este desfasamiento se simboliza como delta F. Condiciones para que un modo se propague. Para que un modo específico se propague debe cumplirse una condición de desfasamiento total. Esa condición exige que la suma del desfasamiento por la trayectoria y el desfasamiento por reflexión sea un múltiplo entero de 2π. Si se usa un número entero m para representar este múltiplo, se puede despejar el ángulo permitido θ1 de esa ecuación algebraica. Propagación de varios modos en una fibra multimodo. En una fibra multimodo pueden propagarse varios modos de luz, cada uno con su propio ángulo de incidencia. Estos ángulos deben cumplir la condición de propagación constructiva, vista en la ecuación 766. El ángulo de incidencia θ1 siempre es menor al ángulo crítico, ecuación 768. La influencia del índice de refracción. Si el cociente n2 y n1 disminuye, entonces el ángulo crítico θc aumenta. Un mayor θc permite un mayor número de modos en la fibra, ya que hay más ángulos posibles para la propagación. Entonces, si n1 y n2 son muy diferentes, se tienen más modos posibles. Si n1 y n2 son parecidos, se tienen menos modos posibles. Incluso puede llegar a una fibra monomodo. Como cada modo viaja en fibra con un ángulo distinto, también recorre una distancia diferente. Esto significa que llegan al final de la fibra en distintos tiempos. Este fenómeno tiene un efecto directo cuando se transmite trenes de pulsos. Aquí se explica, ¿no?, las diferentes velocidades de los diferentes ángulos distintos, ¿no? Tienen diferentes rayos, diferentes modos. Dispersión intermodal. Cuando un pulso de luz se transmite por una fibra óptica multimodo, la potencia del pulso se distribuye entre todos los modos de propagación, debido a que cada modo llega al receptor en tiempos ligeramente diferentes.
El pulso recibido se ensancha a medida que viaja por la fibra. Este fenómeno se conoce como dispersión intermodal o multimodal. Este efecto distorsiona la señal transmitida a lo largo de la fibra. Reducción de la dispersión intermodal. La dispersión intermodal puede reducirse y mejorar la recepción del pulso si se utiliza un índice de refracción que aumente gradualmente en lugar de una constante en el núcleo. Esta estrategia permite aumentar el ancho de banda de la fibra y transmitir datos a mayor velocidad en comparación con una fibra multimodo de índice escalonado. Fibra monomodo. En una fibra monomodo no existe dispersión intermodal. Como resultado, el ancho de banda de una fibra monomodo es mayor que de una fibra multimodo de índice gradual.